podríamos definir una conversación difícil como aquella que está asociada a el miedo a las consecuencias, si la tenemos, está asociada a ofrecer una vulnerabilidad que puede ir en contra nuestra, o que está asociada a una determinada inquietud en el hecho de que cuando nosotros hablemos de una forma que no sea la adecuada, es decir, que salga de nosotros una ira que genere un daño. Pero de alguna manera las conversaciones difíciles se mueven en estas dos polaridades, la ira o el miedo a lo que puede suceder, el miedo a las consecuencias que puede tener para mí o para la relación, y por otra parte, la inquietud de que salga un enfado en mí que genere un daño en la otra persona y que todavía dañe más la relación. Vale, entonces ¿cómo me tengo que preparar para ser el receptor de un mensaje negativo? Bueno, el receptor o el emisor, en este caso, vale, de un mensaje, digamos, difícil. Pues mira, lo más importante, aunque parezca mentira, es alterar la percepción que tengo de la situación. Por ejemplo, si yo voy a hablar con una persona con la que tengo una distancia porque ha hecho algo que para mí ha sido ofensivo o me ha perjudicado, aunque parezca sorprendente lo que voy a decir, no va a ser ya solo las palabras que salgan de mi boca, sino mi forma de mirarla, mi tono en la voz. Es decir, nosotros sabemos que existen unas neuronas, las descubrieron en la Universidad de Parma en 1996, el equipo de Rizzolatti y Fogazza, se llaman neuronas espejo, que son capaces de captar, eso sí, a nivel inconsciente, pero a nivel inconsciente no quiere decir que no nos afecte. Son capaces de captar la intención, el sentimiento real, verdadero de la persona. Es decir, si yo le digo a alguien, me gustaría saber cómo estás, pero se lo digo lleno de irritación, estas neuronas van a ser capaces de captarlo, y la persona, en lugar de entender que estoy interesado realmente, legítimamente por cómo está, va a captar una tensión, va a captar una falta de afecto que va a ser el elemento clave en esa conversación. Por eso... Es que a lo mejor, perdona que te corte, esas palabras de tenemos que hablar a lo mejor está mal dicho o no, porque ya lo asociamos a algo negativo. Sí, sobre todo desde dónde las decimos. Es decir, si yo le digo a alguien tenemos que hablar, y se lo digo en un tono imperativo, no quiere decir que eso no pueda tener un efecto positivo, pero quiere decir que ya, como comentas tú, Alberto, puede poner a esa persona en una situación de defensa. Y esto es fundamental que lo transmitamos aquí, porque cuando una persona se pone en una situación de defensa porque se siente en peligro, en ese momento hay cambios muy importantes en el riego del cerebro, y el cerebro deja de captar una información fundamental. El cerebro pone en marcha patrones automáticos de defensa que roban parte del riego sanguíneo que tendría que ir a la parte de la corteza prefrontal, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que es precisamente la que nos permite conectar, la que nos permite empatizar, la que nos permite entender lo que la otra persona nos quiere decir, y nos posiciona en una situación en la que activamos otros mecanismos donde estamos constantemente filtrando la realidad, de tal manera que lo único que nos preocupa es aquello que en ese momento percibimos que nos está amenazando, y eso lo que hace es aumentar la distancia. Por eso hay veces que las buenas intenciones por resolver algo en una comunicación, si esa conversación difícil no se ha preparado, generan todavía mayor distancia. Lo que no sé si son evitables, es decir, porque igual con buena comunicación no tienes que llegar a un estado en el que te sientes con alguien para comunicarle algo. Habrá ocasiones que sí, ¿no? Pero entiendo que habrá algunas que se pueden evitar. Claro, el problema surge cuando nosotros solo tenemos comunicación en momentos de crisis, en momentos de urgencia, y no tenemos comunicación habitual. Entonces, claro, si quieres emprender un proceso de comunicación o quieres establecer esa conversación, cuando no ha habido encuentros previos, cuando solo te conectas con esa persona en momentos de crisis, en momentos de dificultad, pues
pues es como la persona que no se ha entrenado en ciertas cosas y de repente quiere estar con el nivel mayor de eficiencia en la situación más difícil. Pues eso no suele suceder. Mira, yo hice un programa muy interesante hace años en Boston sobre el tema de la negociación. Se considera que es el programa más sofisticado que existe. Y una de las cosas que te transmitían y que parece muy obvia era que habían observado que muchas personas que iban a procesos de negociación muy complicados ni siquiera se los preparaban. Creían que de forma automática saldría la creatividad. Y entonces es todo lo contrario. Si tú no te preparas las cosas, lo que sale no es la creatividad, lo que sale es la activación de patrones reactivos, condicionados y aprendidos, de puros automatismos. Esto que dices, y perdón otra vez que te corte, Mario, porque es que me van surgiendo, pues claro, y muchas veces tienes una conversación, vas a tener una conversación difícil con alguien, le tienes que decir muchísimas cosas y cuando llegas a tu casa dices, me caché en la más salada que no le he dicho esto que tenía yo en la cabeza tanto, porque a lo mejor por el impulso, ¿no? Claro, bueno, nosotros lo que no podemos pretender es en un periodo breve resolver lo que se ha ido estropeando durante mucho tiempo. Nosotros tenemos que tener un objetivo claro en esa conversación. Tenemos que entender qué es lo que realmente buscamos y podemos buscar varias cosas. Por ejemplo, podemos buscar entender lo que una persona siente en relación a un determinado hecho que ha podido de alguna manera afectar a nuestra relación. Nos puede interesar, nuestro objetivo es conocer lo que alguien realmente necesita. Nuestro objetivo puede ser que alguien entienda cómo nos sentimos nosotros respecto a algo, o que se dé cuenta de que estamos necesitando algo y esa necesidad no está siendo cubierta. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces, sorprendentemente, nuestra conversación no está enfocada a lo que realmente necesitamos, sino de alguna manera a imponer nuestro punto de vista a la otra persona o a defendernos del punto de vista de la otra persona que de alguna manera nos está expresando ese punto de vista como si fuera la verdad absoluta. Entonces ya entramos con una predisposición tremenda. O sea, eso es, para que te hagas una idea, yo una vez escuché a un señor supuestamente experto en temas de negociación y dijo algo que yo dije, no me interesaría nunca ni formarme con este señor ni negociar con este señor, porque dijo lo siguiente: una negociación es como una guerra y tienes que vencer al enemigo. Yo no quiero que alguien negocie conmigo viéndome su enemigo. Yo no quiero negociar con alguien viéndole mi enemigo. Una negociación tiene que buscar un beneficio por ambas partes. Si yo creo que la otra parte es mi enemigo, ya sabes la frase, al enemigo ni agua. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor le gano en la negociación, pero esa persona no querrá nunca más negociar conmigo, porque se dará cuenta de que he abusado, de que la he engañado y que al final me lo he llevado todo yo. Pues pasa algo bastante parecido en las conversaciones. En las conversaciones muchas veces conversamos para imponer nuestro punto de vista, para rechazar el punto de vista de la otra persona. No nos interesa entender lo que la otra persona siente y necesita. Stephen Covey, que fue un gran hombre, dijo, antes de que te comprendan, busca tú comprender. ¿Cuántas conversaciones difíciles se harían conversaciones amables, conversaciones constructivas y creativas? Si realmente, digo realmente, no de forma maquillada, si realmente nos interesara conocer lo que la otra persona siente y necesita, no ya solo lo que piensa o deja de pensar, sino lo que siente y necesita. No tenerlas es mucho peor que tenerlas, ¿no? O sea, es decir, evitar esa conversación difícil y comértelo tú mismo. Sí, por una razón muy curiosa. La mente humana tiene un error, y esto ha sido descrito y descubierto hace miles de años, y ese error está en la base de todo el sufrimiento que experimentamos. Entonces, la mente necesita información, y si no tiene información, se la inventa. Si yo tengo una conversación y en esa conversación realmente busco, como un explorador interesado y curioso, entender lo que la otra persona vive, experimenta o siente, yo estoy recibiendo una información y por tanto no tengo que inventarme
otra información. Pero si yo no tengo esa conversación, la mente tiene que inventarse una información y asumir que es real, aunque sea un puro espejismo y una pura invención. Lo curioso es que aquí es donde entra el error de la mente. El error de la mente lo que hace es que esa información que genera es una información que soporta, solidifica, potencia mi punto de vista y no la búsqueda de la verdad. Por eso, claro, la información siempre tiene más peso que la opinión. La información te lleva al conocimiento, mientras que la elucubración lo que te lleva es a la ignorancia. Totalmente. Qué interesante esto que has dicho. Hay un asunto sobre el que te quería preguntar, porque creo que algo has dicho antes. Claro, ser sincero no es lo mismo de ser un sincericida, porque hay auténticos sincericidas por ahí. Es lo que me decías tú antes de información sin compasión no es información, ¿no? O algo así me has dicho. Sí, la verdad sin compasión es crueldad. Exacto. Vamos a ver, cuando una persona es sincera, está diciendo algo que para esa persona es relevante. Lo que no implica es que tenga que contarte toda su vida. Eso no implica lo mismo. Es decir, tú puedes abrir tu corazón, pero no quiere decir que abriendo tu corazón no puedas reservarte ciertas cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Otra cosa es que o mientas, es decir, sabes que algo es mentira y lo dices, o te autoengañes, que esto es muy frecuente, y creas algo, estés dando soporte y solidez a algo, que en el fondo sabes que es mentira, pero te estás autoengañando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces hace falta un ejercicio de reflexión, de mucha autenticidad, de mucha honestidad, para darse cuenta de con qué frecuencia nos autoengañamos. Y sobre todo, lo fácil que es ver el problema, la dificultad, el error en la otra persona, y lo difícil que es reconocerlo en uno. Pero eso tiene que tener una explicación científica, Mario, porque es que es involuntario y le pasa a todo el mundo. Claro, por supuesto, todo tiene una explicación científica. O sea, la explicación es muy sencilla y a la vez tiene su aquel, ¿no? La explicación es que la mayor parte de las veces quien está teniendo la conversación con la otra persona no eres tú, no soy yo, es nuestro ego. Y nuestro ego tiene que asegurarse de que nos mantenemos en la ceguera, de que la realidad que nosotros vemos es la única realidad y es indiscutible. Por eso surge tanta soberbia en esa conversación. Yo tengo razón y tú estás equivocado. Entonces empieza uno a levantar la voz o a dar un puñetazo en la mesa, etc. Y es porque el ego está llevando esa conversación. El ego es una estructura mental muy dañina con la que nos identificamos, y cuando ese ego se siente herido, lo que busca no es entender a la otra persona, lo que busca es devolver la ofensa, busca la venganza. Entonces, claro, nos lleva a una tremenda ceguera. Por eso, esa capacidad de aparcar el ego es fundamental. Había en Denver, en Colorado, había un gimnasio de Aikido que tenía una especie de mensaje antes de entrar, que ponía decía: junto con tus zapatos, porque en el tatami no se puede entrar con zapatos, entras descalzo, junto con los zapatos, deja aquí tu ego. Sí, no entres en el tatami con ego, porque entonces vas a ser prisionero de una serie de automatismos que van a buscar sobre todo que tú ganes y la otra persona pierda, con lo cual no vas a aprender, no va a haber una conexión, vas a perder lo que es el espíritu del Aikido en este caso, ¿no? Entonces nos pasa lo mismo. Cuando entres en una conversación, deja tu ego en la puerta. ¿Y qué es dejar el ego en la puerta? Es dejar de juzgar, dejar el pasado fuera, porque si tú ya has etiquetado a una persona, y la etiqueta siempre se pone en el pasado, o sea, viene del pasado, ¿tú cómo vas a dejar que esa persona se salga de la etiqueta? No la vas a dejar. En tu forma de mirarla, en tu forma de hablarla, en las palabras que utilices, le estás, aunque no seas consciente de ello, le estás reforzando la etiqueta que le has puesto. Mientras que si dejas esa etiqueta, ese pasado, dices: voy a
Como decía Bruce Lee en un anuncio, ¿no? Decía, ver las cosas como por primera vez. Libera a la persona de la etiqueta y verás al ser humano. Pero para eso hay que dejar el ego en la puerta. Yo las personas que mejor he visto conversar son personas tremendamente sabias porque son muy humildes y saben que hay algo de la realidad que se les está escapando y entonces toman la disposición abierta e interesada de un niño, no la de alguien que considera que ya sabe todo lo que hay que saber y conoce todo lo que hay que conocer. Buen consejo. Oye, estas conversaciones son sencillas pero muy sinceras. Yo creo que sirven, ¿no? Bueno, nosotros buscamos con esto efectivamente contribuir porque sabemos que mucho del sufrimiento que el ser humano experimenta tiene que ver con las relaciones. Lo mismo que se muestra que el elemento clave en la felicidad son las relaciones. El elemento fundamental en la infelicidad también son las relaciones. Cuando no tienes buenas relaciones, cuando no te sientes aceptado, no te sientes aceptada tal como eres, sino que te sientes constantemente juzgado, criticado, etc. Y por eso es tan importante darle peso a las relaciones y naturalmente a la conversación.